De entrada le planteo qué perspectivas ve usted para esta tregua a diferencia de la anterior. Mira, a priori no hay muchas diferencias porque en la anterior el gran problema que hubo es que no se fijó una hoja de ruta clara para negociar la disputa fronteriza, que es el trasfondo, digamos, de este conflicto que lleva décadas, ¿no? Y podríamos remontarlo incluso hasta principios del siglo XX, cuando empiezan las discusiones por la pertenencia de ciertos templos que son sagrados para ambos países. Así que mientras no esté esa cuestión de cómo avanzar en la resolución del diferendo fronterizo, es muy probable, no quiero ser pesimista, pero esta es la realidad, de que esta tregua, cuando un soldado dentro de unos días, unas semanas, vuelva a pisar una mina antipersonal, que fue lo que volvió a reiniciar este conflicto, estemos de vuelta ante la misma situación. ¿Qué te podría decir como un atenuante? Hay muchos actores internacionales muy involucrados, China, Estados Unidos, las Naciones Unidas, la ASEAN, ¿no? El grupo de los países del sudeste asiático, muchos actores tratando de impulsar la paz, pero por ahora es difícil, ¿no? Claro, porque estos mismos actores, en cierto modo, estaban involucrados en esta misma tregua que se violó hace 20 días, ¿no? Entonces, ¿cómo pueden ahora ejercer presión para que, como usted decía, el mínimo incidente no haga que este conflicto vuelva a estallar? Claro, que la presión tiene que estar no solo en que se firmen ese papel que vemos ahí en las imágenes, que fue lo mismo que pasó en octubre y lo mismo que sucedió en el 2011 y en otros momentos donde hubo escaramuzas fronterizas, no a la escala que estamos teniendo este año, por supuesto. Acá hay que generar un mecanismo formal de negociación de la disputa concreta, ¿no? Que se refiere a kilómetros específicos, sectores específicos, donde ambos países están reclamando soberanía. Hay que decir también que la legislación internacional, los fallos que ha habido, favorecen la posición de Camboya. Y quien está más interesado en continuar este conflicto y en reiniciarlo en este caso ha sido Tailandia, que tiene una superioridad militar muy importante y que además, acá está quizás el factor principal, que es el que vuelve a hacer que esto resurja con tanta fuerza, que es el proceso electoral en Tailandia. El 8 de febrero hay elecciones, tanto el partido de gobierno, que es un primer ministro interino, una situación política muy precaria, como los otros dos partidos de la oposición, están, digamos, con un nacionalismo muy exacerbado y están de alguna forma apoyando toda esta posición militarista. Así que eso complica seriamente las perspectivas de paz, ¿no? Claro, porque más allá de cómo, digamos, se esté usando como bandera electoral, política, esta cuestión, ¿qué tan importante es para la población de Tailandia y de Camboya como para justificar un conflicto armado el hecho de controlar o no ciertos templos religiosos? Mira, ha sido un tema histórico que, como te decía, podríamos remontarnos a casi un siglo, cuando algunos mapas franceses de la zona empiezan a delinearse con ciertas ambigüedades, que a partir de eso empezaron las interpretaciones. Ni siquiera entre estos países estaba Siam y el Imperio Jemer, digamos, otras configuraciones políticas, pero esto ha perdurado. ¿Cuán importante es? Mucho, porque tiene que ver con la religión de un pueblo, ambas naciones que tienen una religiosidad muy fuerte, pero ya tenemos 1 millón de desplazados, centenares de muertos de ambos lados. Te estoy hablando solo del 2025, ¿no? De lo que hemos tenido este conflicto este año. Así que llega un momento donde las poblaciones, sobre todo estamos viendo en imágenes, son sectores de muchísima pobreza, de gran nivel de exclusión, donde la ayuda humanitaria no está llegando de la manera que debiera. Así que la población también ya se está cansando y está mostrando cierto hastío y debido a esta situación que se prolonga sin un final a la vista. Claro, como usted bien señala, este es un conflicto poscolonial, ¿no? Entonces, ¿por qué, si bien preexiste desde hace décadas esta disputa, estalla este año, estalla en este momento a raíz de acusaciones de violación del cese el fuego que se cruzan entre ambos países? Bueno, el trasfondo ya lo hemos explicado, un poco que es toda esta cuestión histórica religiosa, pero acá el disparador han sido una cuestión histórica no solo de estos países, sino de toda la región, Vietnam, Laos, que son las minas antipersonales que han quedado, que no se han podido, digamos, retirar, que han sido la excusa utilizada cuando unos soldados han, digamos, sido heridos, hubo 2 muertos también,
estoy hablando en julio, cuando esto vuelve a reiniciarse, hay todo un reclamo de Tailandia histórico de que Camboya no hace los esfuerzos necesarios para sacar esas minas, pero también se mezclan otras cuestiones. Acá hay centros clandestinos de producción industrial de mercaderías falsas. Camboya es podemos decir que la principal potencia mundial en ese sentido. Tailandia también ha aprovechado para bombardear esos centros que no tienen que ver con la disputa fronteriza, pero lo ha aprovechado en ese sentido. Así que se mezclan, como verás, muchas cosas, ¿no? Históricas, de remanentes de guerras pasadas, cuestiones que tienen que ver con la economía informal de la región, la cuestión religiosa y la política. Vuelvo al tema del proceso electoral de Tailandia, Sí. que hace muy difícil ver la perspectiva que de acá a febrero Tailandia desescale si no logra alguna concesión importante por parte de Camboya. Sí, Patricio, antes de despedirnos, me gustaría pedirle unos detalles más sobre esto que comentaba, estos centros de industria clandestina, porque es un argumento que al menos yo no había escuchado demasiado. Sí, ojo que en Tailandia también existen, está la cuestión de los casinos clandestinos, hay muchos asiáticos que viajan a estos lugares justamente para jugar, para comprar, digamos, mercaderías baratas, pero que son obviamente falsas. Estados Unidos este año digamos, definido sanciones históricas a Camboya, castigando estos centros de producción, y realmente ha sido también parte del diferendo, del conflicto entre ambos países, aunque no es lo esencial, ¿no? Que acá lo esencial, vuelvo a repetirlo, es lo fronterizo, es el reclamo de la pertenencia de estos templos, de estos territorios donde están estos templos sagrados milenarios, ¿no? En algunos casos.